más, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces pasan las cosas y no vemos el bien en ese momento, pero más adelante, si tenemos el ojo puesto donde tiene que estar, lo vemos más adelante, para que podamos entrar con el tema que usted nos tiene. Amén. Así es eso. Yo les decía que, por ejemplo, con el carro, o sea, aparte de que mi carro está muy nuevo, ¿verdad? Tiene apenas 32 años. Acaba de cumplir la garantía. Entonces, resulta que en diciembre, por chiñarlo les mandé a cambiar la faja de distribución y que las candelitas y que afinarlo, se le fregó un bulbito. Pues ese bulbito se trató de conseguir, se compró 2 veces, supuestamente el original, no funcionó. Al final, el mecánico me dice, yo lo último que pienso que puede ser, porque al menos por estar haciendo esos cambios, más bien se dañó la computadora, hubo que arreglar la computadora. Dice, yo pienso, lo último que yo le pienso hacer al carro es buscar el bulbo original, aunque sea de segunda, pero original, y ponérselo. El bulbo apareció en Guanacaste, hubo que mandar a traer el bulbo y todo el asunto. ¿Qué les quiero decir con eso? Al final el problema se arregló con un bulbo de 25,000 pesos y tuve el carro parado por casi 3 meses. Dios sabe por qué no quiso que yo estuviera con mi carro en ese tiempo. Punto. Sí, me hizo mucha falta y tuve que andar, sí, pero yo sé que aunque la gente pueda decir, uy, qué torta, uy, qué... No, tranquilo, cero estrés. Solo Dios sabrá por qué en ese momento yo no tenía que andar en carro. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Simplemente no hay cosas malas realmente, sino que todo nos va a ayudar para nuestro bien. Ok, mi hermanita, no sé si le quedó. Ok, perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora sí a seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Estuvimos viendo rápidamente, estamos viendo por los temas, ¿verdad? En cuanto a los milagros, ya vimos que los milagros todos tienen la intención de revelar a Cristo. Todos llevan la intención de poder revelar a Cristo. Los milagros que Él les llamó señales, ¿verdad? Cada uno de ellas tuvo una enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, a la curación del paralítico dejó el camino abierto para la discusión de Juan en capítulo 5 sobre la autoridad del Hijo y el testigo de Cristo. Entonces, cada uno de esos milagros que Juan llamó señales, ¿verdad? Juan no los menciona como milagros, y es muy interesante esto, sino que le dice señal. ¿Por qué? Porque una señal nos quiere dar una dirección, y entonces Juan nos dice, estos son señales. Ahora, entrando en otro tema, la fe e incredulidad en el Evangelio de Juan. Juan entonces destaca fe e incredulidad en su tratado. Este tema también es importante, ya que esto determinará la relación del hombre con Cristo. O creemos en Él o no creemos en Él, ¿verdad? Tan simple como eso. La gente tiene la posibilidad de creer en Cristo y la gente tiene la posibilidad de no creer en Cristo. Y quiero quedar claro con esto. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que aquí no estamos hablando de nosotros no creemos en la predestinación, como algunos grupos que se les denomina teológicamente grupos calvinistas o hipercalvinismo, ¿verdad? Que la gracia de Dios es limitada, o sea, es para los que Él escogió, nada más. Pero no es lo que vemos en la palabra del Señor. Es importante entender que, si bien es cierto, la salvación nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder tener la salvación. Amén. Nada. Nosotros, la salvación no depende, pero ni el más mínimo gramo, si tuviera algún peso, para que yo pueda alcanzar la salvación o para que esa salvación sea completa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: alguien hizo ese pancito, alguien lo hizo, y a usted y a mí no nos costó
pero alguien hizo toda la elaboración, usó los hornos, se fijó en el tiempo, usó los materiales, alistó el pan y ahora aquí está. ¿Lo quieres o no lo quieres? Dios hizo absolutamente todo para la salvación. Todo, absolutamente todo. Nada podemos hacer nosotros, pero nos la presenta. ¿La queremos o no la queremos? Y de esto es lo que nos habla Juan en el capítulo 1, en el versículo 11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y como yo siempre digo, aquí no hay un problema gramatical ni hay un problema de ningún otro tuyo. Cuando dice a lo suyo vino a su propia posesión, lo que él hizo. La palabra griega está en el género neutro. Quiere decir que su propia tierra, su ciudad, su templo, sus derechos, sus posesiones mesiánicas, él vino a lo suyo. Este mundo fue hecho por él. Dice la palabra del Señor unos versículos antes, en Juan capítulo 1, dice en el versículo 3, creo que es que dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Y cuando dice nada, es nada. Entonces, él vino a este mundo, a lo suyo vino. Ahora pregunto, ¿él necesitaba algo de este mundo? Algo necesitaba un tiempo de relax, pensaba meter a él a las cataratas de la fortuna, o necesitaba ir a la Torre Eiffel para sentirse ahí como... No hay nada en este mundo que él necesite, pero este mundo es de él. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora que están bueno, yo estoy deseando tener el tiempo para sentarme a ver esas fotos que ya sacaron del lado oscuro de la luna. Dicen que son unas fotos pero impresionantes lo que se está viendo. Todo eso es de mi Dios. Todo eso él lo creó. Absolutamente todo. Entonces, cuando dice que vino a lo suyo, vino a este mundo. Pero ojo, porque dice: y los suyos. ¿A quién se está refiriendo a los suyos? Su propio pueblo, el pueblo de Israel, porque ahora la palabra está en el masculino plural. Los suyos no le quisieron recibir. Aquí está hablando de ese pueblo jupón, ese pueblo pecador, ese pueblo pecaminoso, pero ese pueblo particular, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y yo quiero decirle una cosa: algunos enseñan que el Israel del Antiguo Testamento, Dios lo desechó y ahora somos el Israel espiritual. Déjenme decirle que eso no es cierto. Israel, como pueblo de Dios, sigue teniendo un lugar especial en el corazón de Dios. Pero ojo con lo que les voy a decir. El Israel como pueblo de Dios no es lo que ahorita nosotros conocemos como la nación de Israel. Esta es una nación que no está tomando en cuenta a Dios. Las decisiones que está teniendo Israel hoy por hoy no son decisiones de acuerdo al pueblo de Dios. ¿Me doy a entender? Sí, llevan el nombre de israelitas y viven en una tierra, parte de la tierra que Dios les ofreció a su nación, pero esto no los hace ser ese pueblo de Dios. Pero no me voy a meter aquí en esto, sino que dice a los suyos, su propio pueblo, los que quiere decir los judíos, tanto ellos como sus tierras, con todo lo que esto incluía, eran suyos propios, no tanto como parte del mundo que fue hecho por él, sino como herederos, como una herencia. ¿Quién me quiere ayudar con Lucas capítulo 20, versículo 14? Lucas 20, 14. Gracias, hermanita. Mas los labradores obrero discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Entonces no está hablando aquí, lo que está diciendo aquí es que este pueblo es un pueblo que va a recibir una herencia.
una herencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y entonces, hermanos, cuando usted lee Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo se vuelve al pueblo de Israel y le habla a la nación de Israel. Y en ese contexto, en el capítulo 9, es cuando Pablo dice, porque Dios quiso unos y desechó a otros. Simplemente a Job lo escogió, al otro lo desechó. Pero aquí no está hablando de salvación, como dicen los que creen en la predestinación o los calvinistas. No, aquí está hablando de una elección que Dios hizo por un pueblo. Cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y me encanta porque en Éxodo capítulo 12, en Génesis capítulo 12, Abraham era todo, te daré, después, más adelante. Y me llama la atención porque yo digo, si Dios me hablara a mí de esa manera, ¿cómo reaccionaría yo si después de 50 años solo te daré? Pues no me ha dado nada. Y cuando murió Abraham, ¿de qué era dueño Abraham? Solo de la parcela del huequillo donde lo metieron. ¿Y quién lo heredó? No, lo compró. Lo tuvo que comprar, donde enterró a su esposa. Pero después recibió. Entonces, ellos van a tener una herencia especial. Que no me voy a meter con esto, pero también es importante entender todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. Es lo que conocemos nosotros como la semana 70. Semana 70, que a quién le dio esa profecía de esas 70 semanas. ¿A quién? A Daniel. Ahora, Daniel era discípulo de Cristo y miembro de la iglesia del Señor. No, Daniel era del pueblo de Israel. Esto quiere decir que durante 69 semanas se fue cumpliendo las semanas proféticas, y a las 69, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, se paraliza a esperar la semana 70, que tiene todo que ver con el pueblo de Israel, pero que nosotros hemos sido injertados, amén, como iglesia, como pueblo, los gentiles, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ya sabemos lo que sigue diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí da dos condiciones: no solamente a todos los que le recibieron, y a todos los que creen en su nombre. Mucha gente cree en Jesús, pero lo importante es saber qué es lo que creen de Jesús. Pero no todos le reciben. No todos le reciben. Muchos creen, pero no todos le reciben. Así empieza Juan su tratado. Pero ¿con qué termina? Termina con la crucifixión. En casi todo el relato encontramos a los judíos rechazando aceptar las evidencias sobre ese Cristo. Esto aumenta indudablemente su incredulidad y por lo consiguiente alejarse de Jesús el Cristo. Sus corazones se endurecían cada vez más y más, al punto que llegamos a la crucifixión, y los suyos que no le recibieron al inicio ahora son los que están gritando: crucifícale, crucifícale. Y acabamos de pasar la semana mayor que nos lleva a todo esto. Pero también podemos ver un pequeño grupo un pequeño grupo dispuesto a creer en Cristo. Y que es lo que Juan también destaca. Por ejemplo, un noble y su familia creyendo en Jesucristo. Los samaritanos, porque siempre nos acordamos de la mujer samaritana, pero si nosotros vemos bien el texto, después no solo la mujer, sino muchos en Samaria creyeron en él. Entonces, mis hermanos, siempre hubo un grupo que creyó, un paralítico que creyó, un ciego que creyó, y otros que creyeron que Jesús era el Cristo. Y recuerden que el Cristo en griego quiere decir el Mesías, el Salvador, el Libertador. Entonces termina
Juan su tratado hablando sobre la crucifixión, pero destacando también que siempre en todo esto, desde el capítulo 1 hasta el final, hubieron personas que sí creyeron en Jesús. ¿Y saben que esto es la historia de la vida misma? ¿Cuántas personas han escuchado de Jesús y no han creído en Jesús? Pero ¿cuántas personas hemos escuchado de Jesús y hemos creído en Jesús? Amén. Siempre vamos a tener estas características. Deseáramos, oye, ahora hablaba no recuerdo con quién estaba hablando, y yo le decía, qué interesante si la gente entendiera que si se muere va a una condenación eterna. Si la gente entendiera esto. Ahora, ya entendiéndolo, si quieren rechazarlo, que lo rechacen. Si quieren aceptarlo, que lo acepten. Pero entendiendo esta gran verdad, es que la gente no lo está entendiendo. Alguien una vez me decía, pastor, es que yo no quiero hablar de Cristo, porque si después digo algo que más bien los va a hundir más en el pecado, ya están muertos en sus delitos y sus pecados, ya no están. Por más de que usted le haga ver un pecado y le haga ver que le guste, no lo va a condenar más, ya está condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, mis hermanos, ellos lamentablemente, muchos lo creen y otros no lo creen. Esto no es algo extraño en nuestro tiempo. Hoy también la mayoría de las personas deciden no creer en Cristo y unos pocos creer en Cristo. Pero en todo el mundo hay pequeños grupos de personas que decidimos creer en el Señor Jesucristo. El conflicto de los judíos con Cristo inició empezamos a verlo después del capítulo 5, y es muy interesante esto. ¿Por qué razón? Esto porque Jesucristo sanó un sábado. Antes del capítulo 5 todo iba más o menos. Habló con la mujer samaritana. Nicodemo viene y le dice, maestro, nosotros sabemos, cuando dice nosotros ya lo habían discutido, lo habían hablado entre ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está conmigo. Pero todo se rompió cuando en el capítulo 5 rompe Jesús con una tradicionalidad. Rompe Jesús con una religiosidad, y a partir de ahí muchos decidieron seguir la religiosidad antes de Cristo. Y qué gran lección también, hermanos, aquí. ¿Cuánto de lo que yo creo en Jesús y cuánto de lo que yo soy celoso por Jesús y por su obra está basado en la palabra de Dios, o es pura religiosidad? Yo les he contado el cuento, el chiste de aquel que siendo católico, muy católico, se convierte al cristianismo. Entonces todos los domingos pasaba donde el cura, ¿verdad? Pasaba donde el cura y le decía, dígame dónde está lo del purgatorio en la Biblia, ya yo estoy leyendo la Biblia, no está, dígame ahora dónde. O sea, grito pelado. Y al domingo siguiente, dígame dónde está lo de orar por la misa de los muertos, dígame usted dónde está, no está en la Biblia, ya yo estoy estudiando la Biblia. Y el domingo siguiente, dígame dónde está el bautismo de los niños y todo. Y al domingo, dígame, entonces, sí, ya le voy a decir, venga. ¿Sabe dónde está? Dice, en el mismo lugar donde está lo de la escuela dominical. Ay, porque Dios guarde un domingo no haya escuela dominical, ¿cierto? Pero al final, lo que yo amo, lo que yo defiendo, lo que yo creo de Jesús, ¿está basado en su palabra? ¿Está realmente basado en su palabra? ¿O son cosas que nos han dicho? Por ejemplo, en los años, no sé, 40, 50, o tal vez un poquito más para acá, 60, 70, se decía desde los púlpitos que la mujer no podía usar pantalones. Y sacaban el versículo allá del no usará la mujer ropa de varón, ni el hombre usará ropa de mujer. Bueno, haciendo un exégesis de ese versículo nos damos cuenta que al final era la decoración, porque todos usaban batas y túnicas. ¿Cuánto de lo
que yo defiendo realmente está basado en la palabra de Dios. Y si está basado en la palabra de Dios, defendámoslo. Amén. Sigámoslo defendiendo y sigámoslo haciendo. Entonces, el conflicto entonces empezó ahí. Ya en los capítulos del 17 al 12, el conflicto se torna más fuerte y en reiteradas ocasiones tratan de arrestar a Jesús. Ya empieza un complot más fuerte en contra de Jesús y en varias ocasiones Jesús dice que mejor se iba, o sea, les hablaba, les decía las cosas y mejor caminaba. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Todavía no era el momento de ser arrestado, todavía no era el momento, todavía faltaba echarle quizás un poquito más de sal a la herida. Quizás todavía era momento de seguir denunciando de las cosas. Y recuerden que eran los doctores de la ley, los fariseos, los escribas. Cuando Jesús les dice a ellos, les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En la cara se los decía. ¿Se imaginan lo que es esto? A alguien que se creía, ¿verdad? Que tenía todas las medallas de saber la palabra de Dios, de poder hablar de la palabra de Dios, de poder interpretar la palabra de Dios. Jesús no anduvo con pelos en la boca para decirle las cosas a ellos cuando les dijo sepulcros. ¿Cómo fue? Sepulcros blanqueados. Por fuera blanquitos, sí, muy bonitos, pero por dentro. Entonces, desde el capítulo 7 hasta el 12, esos conflictos se fueron incrementando y en los capítulos 18 al 19 llegó al clímax cuando se arresta a Jesús y es crucificado. Y todo esto es lo que nos narra Juan. ¿Con qué propósito? Juan capítulo 20. Muchas cosas se pueden haber escrito, pero las que han sido escritas son para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. Tercero, los sucesos de crisis en el Evangelio de Juan. Estos sucesos de crisis, las multitudes, por ejemplo, le dejaron después de querer hacerle rey. Vamos al capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6, aquí tengo. Muchas gracias. Dios la bendiga, gracias. Juan capítulo 6, versículos del 66 al 71. ¿Quién lo quiere leer? Si quiere puede leer un solo versículo. Ahí vamos. 6 del 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta dónde? Hasta el 71. Jesús les respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, sí es cierto, cuando Jesús habla, en muchas ocasiones nos golpea. Sí, nos da duro, nos habla fuerte, nos confronta con una realidad, y la realidad es muy simple. La realidad es que nosotros necesitamos luchar contra el pecado, porque somos pecadores. Punto. Nos encanta el pecado. En alguna área de nuestra vida nos encanta el pecado. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Jesús empezó a hablarles así, desde entonces, vea que dice, muchos de sus discípulos, o sea, estaban siendo discipulados, venían con Jesús, andaban con Jesús, estaban honrando a Jesús, estaban diciendo, sí, Él es el que da muy buenas enseñanzas, sí, qué grandes enseñanzas que está dando. Pero dice que después, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces, una de las características de ser discípulo de Cristo es andar con Él.
Es que no se puede seguir a alguien si no se está siguiendo, si no se va en pos de él, caminando con él. Y esto, hermanos, es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque no se trata de venir al culto, no se trata de llamar, no se trata de cantar, no se trata de hacer, se trata de si realmente yo estoy siguiendo a Jesús, si voy en pos de él. Muchos ya no le seguían, con todo le abandonaron. En el capítulo 6, versículo 15, dice la palabra del Señor: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estaban allí, y capítulo 6, versículo 15, acabo de leer. Muchos le fueron abandonando porque fueron entendiendo que lo que ellos esperaban de Jesús no era lo que Jesús venía a hacer realmente. Muchos dijeron: ok, con la popularidad que tiene Jesús, hagámoslo rey de una vez. Pero Jesús dijo: no, yo no vine a eso, yo vine a otra cosa. Entonces muchas veces hay gente que sigue a Jesús porque tiene ciertas expectativas, para que Él me sane, para que Él me ayude, para que esto, para que aquí, para que allá, y no estamos entendiendo que Dios tiene un plan completo, total, y Jesús lo hace ver aquí. También en Juan capítulo 12, versículos, no lo vamos a leer, pero allá en Juan capítulo 12, a partir del versículo 12, cuando está la entrada triunfal, ya con esto nos podemos ubicar en el tiempo histórico. La gente también se negó a creer en él, le aclamaron como rey, pero también fue rechazado. Y entonces dice al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente empezó ahí a aclamarle, pero sin embargo, todos sabemos que a partir ya de un tiempo atrás, un tiempo siguiente, allá hasta el versículo 22, empezaron ellos a decir que le crucificaron. Ahora, en esta ocasión ya dijeron: no tenemos más rey que César. Capítulo 19, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 19, versículo 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadlo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Entonces veamos, hermanos, en esto para algunos pudieron haber pasado unos cuantos días, para otros menos días, más días. Eso va a depender mucho de cuándo usted históricamente crea que Jesús fue crucificado. Si jueves, para poder cumplir la profecía de los 3 días y las 3 noches, o viernes, para poder entender cómo dividían ellos el día. Viernes a las 3 de la tarde todavía era viernes. Sábado iniciaba a las 6 de la tarde de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado teníamos otro día, y el día de resurrección, cuando Cristo resucitó. No importa cuándo, el punto fue que en pocos días ya le dejaron de llamar el rey de David, el hijo de David, el rey de Israel, y ya después le dijeron: no, si nosotros no tenemos rey. ¿Qué hace que en tan poco tiempo la gente cambie de opinión? Bueno, muchas cosas. Tener expectativas de Jesús que Él no va a cumplir.
Lo que hablábamos ahora, Mateo 28. Bueno, yo le pido al Señor, bueno, les voy a poner un caso yo ya lo he mencionado. O sea, mi hermana está viviendo el cáncer por quinta vez, el mismo tipo de cáncer, con las mismas complicaciones por quinta vez. Nuestra oración en mi casa es: Señor, así como tú la has sacado en 4 ocasiones, sabemos que tú puedes hacerlo la quinta vez. Pero eso es lo que yo le pido al Señor, pero la voluntad de Él puede ser llevársela. Entonces, ¿qué hace que yo le siga honrando y le siga respetando como Dios? Entender que Él hace su voluntad, punto. O yo les he hablado de una hermana en una iglesia hace muchos años, que ella oraba y oraba y oraba porque su esposo tenía cáncer, y ella oraba y le pedía: Señor, mira, Señor, mira, Señor, mira, hacía ayunos, pasaba la noche clamando, pasaba la noche orando, Señor. Y al final el Señor decidió llevarse a su esposo y su esposo murió. Y entonces esta hermana se enojó con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si yo te sirvo, si yo te lo pedí, si yo aquí, si yo allá? Y pasó enojada con Dios muchos años, hasta que ella entendió este principio: Dios es soberano. Entonces, esta gente querían poner a Jesús como rey de Israel, pero Jesús venía con otro propósito. Y entonces vemos precisamente lo que pasa en el capítulo 16, y después vemos lo que pasa, capítulo 19, cuando entonces dicen: ya no tenemos más rey. Jesús es el camino, pero muchos no lo quieren seguir. Jesús es la verdad, pero muchos no le quieren creer. Jesús es la vida, pero aún así prefieren matarle. Él sigue siendo esto, Él sigue siendo el camino, Él sigue siendo la verdad, Él sigue siendo la vida. Él. Y sigue teniendo la gran verdad, diciendo que nadie va a venir al Padre si no es por Él. Nos guste o no nos guste, esa ecuación no va a terminar. Puede que yo le honre, o puede que yo le desprecie. Puede que yo le crea, o pueda que no le crea. Pero el punto es que Él dice esto. Y gracias a Dios por conocerle, por amarle y por seguirle. Y un día estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo, porque así Él lo prometió. Amén. Pero también Cristo, vamos a ver a Cristo en el Evangelio, los nombres de Cristo en este Evangelio que encontramos allí. Los nombres de Cristo demuestran que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan hace este tratado para que entendamos, ¿recuerdan? Para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Entonces, los nombres que Jesús utiliza, o los nombres que son utilizados por Juan para Jesús, son nombres que nos dicen, que nos indican, que nos demuestran que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Juan, el amigo y compañero de Jesús, identifica de forma particular a Jesús con varios nombres que demuestran su posición como Hijo de Dios. Estaremos estudiando 7 nombres y veremos con base a ellos esta deidad de Cristo Jesús. El primer nombre que Juan empieza utilizando, lo utiliza en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y en el versículo 14. ¿Quién quiere leer capítulo 1 del 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14, por favor. Y el verbo y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿cuál es el nombre que utiliza Juan? El verbo. El verbo. Según como hablemos, así la gente puede identificar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Verbo es palabra. Es lo que él lo identifica primero como la palabra. Nuestro Señor Jesucristo revela a los hombres, revela a los hombres la mente y el corazón de Dios por medio de Él, quien es la palabra.
Ahora, hermanos, ustedes pueden estar viendo sus Biblias, tomando sus anotaciones, pero están escuchando las palabras. Esto lleva un mensaje, esto lleva un mensaje. Nuestro Señor Jesucristo entonces se revela siendo Él la palabra. ¿Quién me quiere ayudar con Juan capítulo 14, versículo 9? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, aquí le está diciendo a Felipe, ay, muéstranos al Padre. Suave López, has estado conmigo. Has estado conmigo, has caminado conmigo, has visto las enseñanzas, has visto los milagros, has visto lo que hemos hecho, has visto cómo me refiero a esto, cómo hablo aquí, cómo hablo allá. Y entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una palabra o verbo se compone de letras. Cristo, dice la palabra del Señor, que es el alfa y la omega, es el principio y es el fin. Es la primera letra del idioma griego y es la última letra del idioma griego, el alfa y la omega. En otras palabras, Él es el todo en cuanto a la palabra. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Quien nos deletrea el amor de Dios es Jesús. Quien nos demuestra con palabras el compromiso hacia Dios es Jesús. Mis hermanos, Jesús, siendo Dios, le dijo al Padre: yo voy a hacer tu voluntad. Aunque yo no quiero pasar por ahí, pero voy a hacer tu voluntad. Y a veces, hermanos, nosotros ni siquiera vamos a pasar por algún lado, sino que pensamos que vamos a pasar por algún lado y ya no queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Jesús, que es la palabra, esa palabra encarnada, esa palabra que tiene un mensaje, es quien nos habla a nosotros. Ahora, esa palabra es una palabra tan poderosa que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, Dios creó todo por medio de su palabra. También, ¿quién me quiere ayudar con Colosenses capítulo 1, versículo 16? Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver cosas que han sido creadas que no han podido ser reveladas. Pocas veces. Esta semana, hermanos, yo no sé si usted lo ha notado, pero nosotros como generación hemos visto tantas cosas tan maravillosas. Tantas cosas tan maravillosas. Ahora esas fotos que están saliendo del lado oscuro de la luna, nadie lo había visto. Bueno, cosas visibles y cosas invisibles fueron creadas por Él. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que todo ha sido creado por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de qué? De su palabra. Su palabra es poderosa, amén. Amén. Su palabra es fuerte. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Pedro 3:5. 3:5. Dice: estos vinieron voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por medio de qué fueron creados? Y estos ignoran voluntariamente. O sea, simplemente diríamos aquí en buen tico se hacen los chanchos. ¿Ah?
se hacen los rusos, se hacen los soviéticos, se hacen los que no es con ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, cuando inició todo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. La gente quiere ignorar estas cosas. En tanto que Dios se puede conocer en parte a través de la naturaleza y la historia, se le conoce a plenitud a través del Hijo, porque el Hijo es el verbo, es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Los postreros días son los últimos días. Estos últimos días se iniciaron desde Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que estamos más cerca del final. Amén. Estamos más cerca del final. No sé cuándo va a ser, pero estamos más cerca del final. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, mis hermanos, esta palabra, este verbo, Cristo como el verbo, es portador de la gracia y de la verdad de Dios. ¿Sí, mi hermano? Pastor, si tal vez me equivoco o lo estoy comprendiendo bien, en Génesis 1:3 dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí está el verbo, ahí está la palabra, ahí está Jesucristo. Amén, ahí está. Y cuando dice, algunos interpretan cuando dice hagamos plural al hombre. Hagamos al hombre, ahí está precisamente funcionando la Trinidad allí. Y es Jesús mismo, porque recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y lo vimos en una predicación un día de estos, ¿verdad? Que es esa, no solamente esa unión hipostática, sino también es el entender que como Dios, Él se abstuvo en algunos momentos de manifestar sus condiciones como Dios. ¿Como cuándo? Bueno, como cuando dijo y le preguntaron: ¿y cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Y cuándo van a ser? Y él dijo: solo el Padre en su potestad lo sabe. Él lo sabía porque era Dios, claro que sí, pero se abstuvo. Nos sanó a todos los enfermos, se abstuvo de sanar. Ahí está Jesús, allí donde está precisamente nuestro hermanito, lo está diciendo, ahí está Cristo. Entonces, ahí está el pasaje donde dice: todo fue creado por Él y para Él. O sea, ahí ese pasaje, casa con ese otro pasaje. Amén. Quedan juntitos demostrando que en el principio Jesús ya estaba. Amén, amén, hermanita. Pastor, que estaba leyendo una mañana esa información de los astronautas, ¿verdad? Que están pasando por ahí por la luna. Entonces decía que ellos estaban viendo destellos. Y resulta ser que esos destellos son unos meteoritos donde chocan casualmente con la luna. Y la luna, o sea, está actuando como protección para que esos meteoritos no lleguen a la Tierra. Hasta ahorita se están dando cuenta. Pero todas esas personas, o sea, es una evidencia para esas personas, ¿verdad? Que depende de la ciencia de cómo nos cuida Dios. Amén, amén, así es. Pues yo estoy deseando poder ver ya todos esos reportajes. Qué bonito ese dato, qué interesante. Qué interesante, porque entonces la luna funciona como un escudo en algunos casos para proteger a la Tierra. Qué bendición. Son cosas que Él nos enseña. Entonces, todo lo constituyó Cristo, entonces, como ese portador. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan da testimonio de eso. Cuando dice: y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesús mismo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Completo. Esta palabra en griego lleno es completo, no le cabe más. Él es toda gracia y Él es toda verdad. Este verbo, esta palabra, claro está que si es rechazado y no le reciben, estas mismas palabras se convertirán en ira y juicio. ¿Sí? Estas mismas palabras, la misma palabra que está lleno de gracia y lleno de verdad,
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué estaba su ropa teñida de sangre? Habrá pasado por un matadero, se manchó. Es la sangre de la famosa guerra de Armagedón, que va a ser tan tremendo que dice la palabra del Señor literalmente que la sangre estaba por el cuello del caballo. La cantidad de sangre que había ahí. Ahora la gente era, ay, pero un Dios tan justo puede hacer eso. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad, hoy. No le has entregado tu corazón a Cristo, hoy es la oportunidad de hacerlo. Pero cuando Él venga como juez, va a juzgar. Y su gracia y su misericordia se va a acabar. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el Verbo de Dios vivo y encarnado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? La estudiamos, la amamos, la respetamos, la obedecemos. Por eso mi insistencia, hermanos. Por eso mi insistencia de estudiar la palabra, de leer la palabra, de analizar la palabra. Una iglesia que se apega a la palabra de Dios es una iglesia próspera. Ay, vamos a tener plata. No me estoy refiriendo a plata. Me estoy refiriendo a la mayor prosperidad, la prosperidad espiritual. Amén. Ok, ese fue el primer nombre. El segundo nombre que Juan utiliza, vamos a ver, por lo menos lo vamos viendo. Dice Juan capítulo 1, versículos del 4 al 13, nos dice que Él es la luz. Él es la luz. Ahora, mis hermanos, yo no tengo ningún problema con la ausencia de luz, ¿verdad? A mí no me da miedo la ausencia de luz, pero la luz da seguridad, ¿verdad? Si usted va a caminar en un lugar, aunque usted lo conozca, usted va y yo le aseguro que usted sale del cuarto de su casa y quiere llegar hasta la puerta principal, si tiene que atravesar toda la sala, todo el comedor y todo el asunto, usted va a chocar en algo si usted no tiene la luz encendida, porque la luz nos da seguridad. Entonces, el primer acto creador de Dios en Génesis 1 fue precisamente eso. Dice Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, habló su palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios estableció fue la luz. ¿Por qué es tan importante la luz? Porque es importante para que nosotros podamos ver realmente. En Juan capítulo 1, versículos 4 al 5, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús como la luz de este mundo. ¿Quién me quiere leer en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13? Juan 1, del 1 al 13. Juan 1, del 1 al 13. Perdón, disculpe, del 9 al 13. Fue yo que me equivoqué. Del 9 al 13. Sí, por favor. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vea qué tremendo, porque recordemos que Juan no está escribiendo esto antes de que suceda. Juan está escribiendo esto muchos años después de que sucedió. O sea, Juan está haciendo este registro más o menos 50 o 60 años después de que Cristo Jesús vino a este mundo. Entonces Juan está dando testimonio, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a ¿cuántos de los hombres? A todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. No le conoció. Qué triste que hoy sigue siendo esto una gran realidad. ¿Cuánta gente en esta semana que acá, hace 3 días terminó la famosa Semana Mayor? ¿Por qué? Porque el domingo es ya de esta semana. Hace 3 días que terminó. Y la gente que estuvo en las procesiones, hubieron actos, yo no los vi, pero hubieron actos culturales, parecen muy bonitos, donde la gente incluso lloraba, ¿verdad? Porque fue muy conmovedor. Me pregunto hoy martes, ¿seguirán conmovidos? ¿O ya están pensando en el feriado del sábado? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Semana larga, Podemos portarnos mal el viernes porque el sábado es feriado, no hay problema. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿recuerdan? Esto nos está hablando tanto del mundo antiguo como de la actualidad. Hoy en día la gente sigue siendo así. Y por eso dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aunque la gente se enoje y la gente diga, no es que todos somos hijos de Dios. No, Señor, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Pastor, yo me puedo pensar algo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, por supuesto, hermano. ¿Sabes que yo estoy pasando un momento, una situación ahí que yo le he dicho que he llegado a sentirme muy desilusionado? Directamente con alguien muy especial, que sabe ya. Entonces, hablando del propósito de Dios, muchas veces nosotros, ¿cómo se llama? Pensamos de que el propósito de Dios es darme gusto a mí. Y no es así. Y no será así, ¿verdad? Yo siento que, no sé si estoy equivocado, pero el propósito con que Dios lo hizo a uno es para ser un adorador. Él dice que busco adoradores. Es muy difícil adorar cuando uno está pasando un momento. Yo me puedo pensar, si yo hubiera comprendido muchas cosas de Dios hace muchos años, tal vez sería diferente, hubiera crecido. Pero el cristiano, hay mucha gente que llega a la iglesia, pero llega o por llenar un campo, porque es bonito, o le dice a una persona, uno va a estar en la iglesia por limpiar la conciencia, pero en su corazón está así igual. Creo yo, no sé. Sí, puede ser. Porque no hemos entendido que el propósito de Dios es, en cualquier situación que uno esté viviendo, es adorarle a Él. Entonces, yo